Vamos a hablar sobre budismo y sobre todo de la concepción budista en Japón. Estamos en Kamakura, en el templo de Kenchoji, que es el primer templo budista de Japón, y vamos a aprovechar esa idiosincrasia para hablar un poquito de esta religión. Esta religión empieza a llegar en el siglo V, siglo VI a Japón a través de Corea, pero sobre todo se hace fuerte a partir del siglo XII, siglo XIII. En el periodo Kamakura, que es cuando se ha separado el poder del emperador, que es un poder religioso que permanece en Kioto, y el poder político representado por los militares, por los shogunes, se ha trasladado a Kamakura, es cuando el budismo, sobre todo el budismo zen, más importante se hace. El budismo es una religión que nace en la India y nace en un contexto social en el cual el hinduismo, que es su religión principal, se basaba en una serie de textos que estaban escritos en sánscrito. Entonces hay varias corrientes filosóficas paralelas, igual que pasa con el cristianismo y el mitraísmo, que surgen prácticamente en paralelo en la antigua Roma y en Judea, y que solo una de ellas triunfa, como es el cristianismo. Aquí ocurre lo mismo. Hay varias corrientes filosóficas que empiezan a poner en duda la veracidad de esos textos hinduistas, entre otras cosas porque las lecturas que son para la sociedad india se producen en sánscrito, en un idioma que ellos no entienden. Entonces empiezan a dudar de la veracidad de esos mantras. A partir de ahí, una de las corrientes es el budismo. Realmente se le da el nombre posterior de budismo, que no deja de ser como el elevado, y el budismo se basa en la reflexión de un noble de la época, alrededor del siglo VI a.C., el cual empieza a plantearse que es una persona con mucho dinero, con muchos recursos, y que existe mucho sufrimiento humano. Entonces lo que viene a plantearse es por qué viene ese sufrimiento humano. Y el sufrimiento humano viene principalmente del deseo y del apego a cosas concretas. Entonces, ante esa necesidad de deseo, ante ese apego que tenemos y ante lo etéreo de las cosas, es decir, que todo cambia, nada permanece, llega a la conclusión de que la única forma de eliminar ese sufrimiento humano es eliminando el deseo y eliminando el apego. Entonces genera una serie de doctrinas en las cuales, son doctrinas concretas, en las cuales el espíritu es que si no tenemos deseo y no tenemos apego, llegaremos al nirvana, llegaremos a la elevación, llegaremos a olvidarnos del sufrimiento porque no estaremos, valga la redundancia, sufriendo por algo concreto. Y esa es la base del budismo, más allá de todo lo que se ve después y de todas las ramas, las corrientes, las filosofías, las escuelas y las sectas budistas que han ido desarrollando esa idea en un sentido u otro, pero esa es la esencia principal. Y es algo que converge muy bien con el sintoísmo, porque el sintoísmo al final lo que viene a decir es que hay una serie de kamis, una serie de almas, de dioses, no hay una traducción concreta para kami, pero es una esencia que está en los árboles, está en el monte, está en las plantas, está incluso en los espíritus de las personas, y que lo que busca no es que haya un rezo o que haya un templo, sino que haya un bienestar y como el hacer las cosas bien. Entonces son dos religiones que fluyen. Y explicábamos también en algún vídeo cómo realmente entra muy bien el budismo en Japón, porque la religión sintoísta es una religión basada en la primera parte de la vida, en el nacimiento, en el desarrollo económico, en el matrimonio, pero que no tiene profundidad en la muerte, mientras que el budismo, cuando, sobre todo en edad un poquito más anciana, que es cuando uno empieza a renegar de los bienes y se da cuenta de lo etéreo y lo efímero de la vida, es cuando preconiza esa idea de todo tu sufrimiento viene por tu apego a la vida, por tu apego al dinero, por tu apego a cosas materiales, por tu apego a determinados elementos y por tu deseo de tener más, de conseguir. Entonces, eliminando ese deseo es cuando se consigue ese nirvana. Intentaremos hacer un vídeo más profundo sobre budismo, pero como una idea general para entender estos templos y para entender el concepto, pues supone un primer paso. Dentro de este budismo, el budismo que vemos en Kamakura es principalmente budismo zen y se basa en los preceptos de olvidar en cierto modo las escrituras budistas y en adentrarse en uno mismo, en vivir el presente y en encontrarse dentro de sí mismo en un pensamiento, digamos, abstracto en el cual tenemos que dejar nuestra mente en cierto modo vacía y centrarnos en lo que está ocurriendo en el momento actual, sin pensar en pasado ni en futuro.